Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios, querido hermano Andrés, y también con todos los hermanos de estar aquí disfrutando este tema particular, muy especial, muy dulce, que tiene que ver con el árbol de la vida. Es un término, una frase muy dulce que aparece aquí en la Biblia y que de hecho, queridos hermanos, lo vemos al comienzo de nuestra Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Ahí observamos la palabra, la frase, el árbol de la vida. Pero además, al final de nuestra Biblia, no olvidar que nuestra Biblia tiene 66 libros y al final de ella también lo vemos, queridos hermanos, en el capítulo 22, versículo 2, el árbol de la vida. Cuando observamos aquí lo que vemos en la Biblia y también conforme a lo que ya hemos disfrutado en programas anteriores, vimos entonces que el principio del árbol de la vida es un asunto que entonces nos menciona el deseo de Dios de que el hombre dependa de Dios, el hombre se vuelva dependiente de Dios, la necesidad de que vaya a Dios y también pueda comer a Dios. Bueno, y resulta que allí, en Génesis capítulo 2, no solamente vemos el árbol de la vida, sino que además vemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aprendimos, queridos hermanos, que cuando vamos al árbol de la vida, el árbol de la vida en sí representa a la persona de Dios, el propio Dios como vida. En cambio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual ya es más complicado, representa al maligno Satanás. El árbol de la vida es sencillo. El árbol de la ciencia del bien y del mal es complicado porque representa a Satanás. Y aquí vemos este principio dulce de que Dios anhela de que usted y yo dependamos de Dios. Es decir, Dios espera que usted y yo dependamos de Él. Cuando vemos este asunto del árbol de la vida, es que Dios espera que dependamos de Él. Bueno, esto es lo que estamos aquí viendo junto con todos los santos, el árbol de la vida. Maravilloso. Esta expresión dulce que tú has mencionado, que está en Génesis, está en los Evangelios allí y también al final de la Biblia en Apocalipsis, hace relación a una persona única, Amén. singular y maravillosa, el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestra vida. Él es el árbol de la vida. Bien, hermanos, queridos auditores, avanzaremos aquí en este programa y veremos que el Señor Jesús como vida es algo dulce, es algo rico, no es para tener un análisis, sino que es para comerlo, es para ingerirlo, es para recibirlo dentro de nosotros. El árbol de la vida declara que Dios se brinda al hombre en forma comestible. El Señor Jesús trajo este mismo mensaje al hombre con respecto a sí mismo. Es el árbol de la vida. El Señor es bueno para recibir, es bueno para comer, es bueno para ingerir. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hay dos versículos demasiado preciosos. En el versículo 48, la Biblia dice, Jesús, esta es la expresión de Jesús, es la palabra del Señor Jesús. Él llegó a decir, yo soy el pan de vida. La pregunta, Marcos, ¿y para qué es un pan? Para comerlo. Para comerlo, gracias a Dios. Este es el principio. El Señor Jesús se brinda al hombre de forma comestible. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 48. Y el versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Bueno, hermanos, este es el pan. Él es el pan. Jesús es el pan. Jesús es comestible. En otras palabras, Jesús es alimento. Jesús es comestible. Unos versículos antes, en este mismo capítulo del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el Señor había alimentado de forma milagrosa a una multitud de 5.000. La multitud entonces quiso apoderarse de él para hacerlo rey. O sea, un rey es una persona que tiene fama, es una persona que está por sobre otros, es un gran líder, eso es. Pero el Señor no vino para ser rey. No. Él vino para ser alimento, vino para ser comestible. Bueno, cuando detectó eso en el corazón de las personas, el Señor se retiró y al siguiente día regresó y habló con ellos, pero no acerca de reinar ni de ejercer señorío sobre ellos, sino acerca de ser un pan que ellos podrían comer y así recibir la vida eterna. En lugar de controlarlos externamente, él quería ser recibido por ellos y llegar a ser
parte de ellos. Amén. Cierto, hermano Andrés, es tan dulce este pasaje de la Biblia que allí observamos en Juan capítulo 6. Al comienzo de este capítulo 6, ahí bien usted lo mencionó, entonces el Señor lleva a cabo uno de los grandes milagros y señales que aparecen en este Evangelio y es justamente alimentar a más de 5.000 personas. Esto es muy precioso, es algo muy maravilloso. Y claro, por causa del milagro que él había realizado, es que un grupo de religiosos entonces le busca justamente para hacerlo su líder. Claro, tenía cierto poder y capacidad de hacer esos tremendos milagros y había sido el más calificado para ser el que los representaba, el rey del grupo. Bueno, pero Dios no buscaba eso, Dios no quería aquello, no tenía ese afán ni tampoco esa ambición, sino que el interés de Dios, tal como lo vemos en toda la Biblia, no olvide que el principio del árbol de la vida es que el hombre dependa de Dios y que el hombre Amén. coma a Dios. Por esta razón es que Él se Amén. presenta como un árbol con frutos. Los frutos son para comerlo. Y en Juan 6 también, allí termina este capítulo mencionando que Él es el pan que desciende del cielo. Él es el pan de vida. Bueno, allí usted preguntó para qué es un pan. El pan es para que lo comamos. Esta es la forma en la cual usted y yo podemos recibir a Dios como el árbol de la vida y también como la vida en sí mismo y justamente comiéndolo, maravilloso. Esto es precioso. Él no buscaba ser un líder o un cierto Rey. político, una cierta persona de renombre. El interés de Dios era simplemente que aquellos que le seguían le comiesen. Bueno, aquí estamos nosotros, querido hermano Andrés, juntamente con todos los hermanos, y el Señor viene justamente para que le comamos. Es un principio que está al comienzo de la Biblia y termina al final de la Biblia justamente con lo mismo, con el interés de Dios de que le comamos. Cuando vamos allí, y no olvidar el programa anterior, donde los hermanos allí nos enfatizaron que, claro, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 22, observamos que entonces había un río y a uno y al otro lado había este árbol. ¿Cómo es posible que un árbol esté en tantas partes? La única manera es que este árbol sea una vid que extiende sus ramas hacia todas las direcciones y no solamente extiende las ramas, sino que es tan fácil de acceder, es tan accesible. El Cristo que tenemos es tan accesible, Él no es Amén. complejo, Él es tan sencillo y está aquí para que usted y yo le comamos. Él es el Amén. árbol de la vida y lo recalca en Juan capítulo 15, versículo 1, cuando Él dice, yo soy la vida verdadera. Bueno, decimos amén a eso, queridos hermanos, llamamos al Señor, porque Él no es un rey aquí en este pasaje, Él es un Eso. pan y es para que Amén. le comamos. Maravillosa la Biblia. Maravillosa es la Biblia. Él es el autor de la vida. Amén. Hermanos, queridos auditores, Él es el autor de la vida. Una vez, mientras Pedro predicaba, les dijo a los israelitas que ellos habían matado al autor de la vida. Hechos capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La nota explicativa del versículo 15, el punto 1, con respecto a autor, dice, la palabra griega aquí usada significa autor, fuente. El Señor es la fuente, es el originador, el líder principal. Él es el capitán. Aquí se refiere a Cristo como la fuente o el originador de la vida y por ende el autor de la vida, en contraste con un homicida en el versículo previo. Bueno, el Señor es el origen, Él es el autor, Él es el líder principal, Él es el autor y el origen de la vida. Maravilloso, gracias a Dios. Él es el pan de vida, Él es el autor de la vida, maravilloso. De cualquier forma que lo traduzcamos, ciertamente podemos inferir que la vida se origina en Él, la vida está en Él. Por eso es que en el capítulo 6, Él no se presenta como un rey. Alguien va a decir, pero si la Biblia dice que es rey, sí, Él es rey, pero en ese entonces a Él no le interesó ser rey, porque Él quería que las personas le reciban, le ingieran, Él sea suministrado para ellos. Gracias a Dios, Él es mi rey, pero también es mi suministro, Él es mi pan, Él es mi comida, Él es nuestro alimento, Él es el autor, el origen, el iniciador de la vida.
Por supuesto, hermano Andrés, y cuando aquí hablamos de vida, es tan importante poder recalcar este asunto. Aquí no nos referimos a la vida humana, que esta se extienda y ojalá que pueda durar unos 90 años aquí en la Tierra. No, no es eso. Aquí cuando hablamos de vida, nos referimos a la vida eterna. La vida, eso es la vida de Dios, la vida Amén. increada. Él es el origen de esta vida, Él es el líder de esta vida, Él es la Amén. fuente de esta vida. ¿Dónde encuentro esta vida? Bueno, yo la encuentro justamente aquí en la persona de Jesús. De hecho, cuando nosotros aquí revisamos el Evangelio de Juan, no debemos olvidar estos bellos pasajes de la Biblia, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 6, aquí el Jesús dice, yo soy la vida, Él es la vida. ¿Quién es la vida en la Biblia? ¿Quién es la vida en el universo? Es la persona de Jesús, es el propio Cristo. La misma vida, esta vida corporificada en Cristo, en la persona, es la que anduvo en la tierra y tuvo relación con las personas, porque Él es la vida. Y él además dice, por ejemplo, allí en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que Vida. la tengan en abundancia. Entonces, Él es el autor, Él es el origen, Él es la fuente, Él es el capitán. Y de hecho allí también lo menciona en Hebreos 2:10, cuando habla de inaugurador, pionero, líder en cuanto a la vida. Bueno, yo quiero Amén. más vida, hermanos, y sé también que usted también lo quiere, querido hermano, que usted aquí nos oye en este programa. Bueno, si usted quiere obtener vida y en abundancia, no es un asunto de que vaya a un líder en particular. La única persona que es la vida es la persona de Jesús. Él es la vida en sí mismo. Yo soy la vida. Él es el origen de la vida. Entonces el Señor Jesús aquí se presenta como vida. Amamos al Señor, amamos la Biblia porque nos encontramos a Cristo como vida. Vida. Amén. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios. Les invitamos a nuestras reuniones, a nuestras bellas reuniones para que la vida siga creciendo en nosotros, la persona de Jesús. Este día sábado, nuestra reunión ministerial a las 19 horas, 7 de la tarde, y el día domingo, primer día de la semana, es el día del Señor, el día de la resurrección, 10 de la mañana. Usted puede acceder a estas dos reuniones a través de la plataforma Facebook en la siguiente dirección: programa.ra.90, programa.ra.90. Y para mayor información acerca de reuniones durante la semana, que también están, bienvenidos a participar de aquellas reuniones, les invitamos. Ustedes pueden contactarnos llamándonos o escribiéndonos y así informarse de los días y horario de las reuniones. Bienvenidos al disfrute de la comunión. Por supuesto, pueden llamarnos al siguiente número telefónico, que es el más 569 89 22 39 24, más 569 89 22 39 24. Además, puede escribirnos al siguiente correo electrónico, estudio de la Biblia, @btr.net. La gracia del Señor Jesucristo El amor de y la Dios comunión del Espíritu Santo. sean con todos vosotros. Nosotros.